Hoy Fundación Desafío presenta Un secreto a gritos. ¿Cómo están? Un saludo fraterno de Fundación Desafío en este último podcast que cierra una campaña súper exitosa. Gracias a su participación y también a la participación de Dani, a la que le damos la bienvenida y a la que le preguntamos qué le pareció la campaña, cómo fue estar en esta alianza y también cómo fue compartir un problema tan duro, una realidad tan dura como es la violación incestuosa, el incesto, la violencia sexual. Dani, bienvenida. Hola Virgi, muchas gracias. Estoy bastante triste un poco porque ya se termina, pero de lo bueno poco, dicen. No esperábamos, obviamente queríamos generar un impacto, pero estoy muy agradecida también con los resultados de esta campaña. Las personas, hay muchas nuevas personas que están en los perfiles de Desafío, informándose un poco más al respecto, y creo que ese es el gran éxito de esta campaña, el haber podido llegar a más personas, el que las personas estén hablando al respecto, estén a favor o estén en contra. El punto es hablar al respecto. Entonces ha sido como un proceso para mí muy valioso, que estoy muy agradecida con la Fundación por haberme permitido participar, y sobre todo porque era algo que ya quería hacer, necesitaba hacer. Desde que yo empecé a crear contenido en el aspecto de familias tóxicas, siempre quise poder dar, aunque sea un granito, hacer algo al respecto, porque fue algo que definitivamente impactó mi historia de vida, algo que me afectó muchísimo. Y algo que yo me dije cuando decidí hablar es que no quiero que nadie más pase por algo similar. Entonces, no puedo cuidar a todos los niños del mundo, no puedo estar ahí presente, pero puedo contar mi historia, puedo alzar la voz, puedo hacer espacios como estos para de alguna manera tratar de disminuir, ¿no?, los casos o las historias, e intentar en lo posible que mi historia no se vuelva a repetir. Entonces, básicamente eso ha sido. Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por estar pendientes de estos podcasts, estar pendientes del material que hemos subido a redes sociales, y bueno, eso, muy contenta. Y nosotros muy agradecidos por tu participación y por tu generosa aportación, porque realmente se necesita mucho valor y tener ya de alguna manera el alma sana para hacer lo que tú has hecho, compartiendo tu realidad y aportando para que la gente sepa cómo prevenir el problema pero también cómo enfrentarlo cuando aparece, ¿no? Y en este campo quisiera recordar los videos que se hicieron y cómo impactaron, cómo los percibes tú ahora que estamos ya de regreso en este proceso, terminando esta campaña. ¿Cómo ves tú el personaje de la adolescente, ¿no? ¿Cómo ves el personaje de la madre representados en estos dos videos? Yo creo que es bien importante hablar de eso para pasar luego al tema de la prevención y de la actuación frente a los problemas como tal. Bueno, estos dos videos, específicamente el de Victoria un poquito más grande y luego el de la mamá de Victoria un poco más empoderada, creo que son como la cereza del pastel, son el último toque que necesitamos para cerrar la campaña, porque es importante visibilizar también esta parte del proceso, ¿no? Cuando hablábamos del anterior podcast de la víctima perfecta que les facilita el trabajo al sistema judicial, también queremos mostrar en estos videos a Victoria enfrentándose al sistema judicial ya un poco más adolescente, y a Victoria que ya vivió todo este proceso, porque una quiere ya darse de baja, ya no quiere ser más, porque obviamente es una adolescente que está lidiando con toda esta situación, y la otra, pues bueno, es la mujer que ya tuvo todos los aprendizajes. Entonces ese es un contraste muy necesario, muy bonito, porque es como que te dice, ok, es horrible, es revictimizante, pero hay una luz al final del camino. Y eso es lo que creo que todas las que alguna vez hemos vivido este proceso, sí se necesita sentir o entender. Entonces, sobre ese video es muy... es difícil en la parte del adolescente porque está enojada,
pasa, una víctima es como que, como te comentaban igual en el anterior podcast, pensamos que la víctima es la que está llorando, triste, sola, esto, pero cuando ya empiezas este proceso también te da rabia. Y es es parte del proceso sentir enojo, sentir que nadie te protegió, que todos te deben, porque a la final tú eras un niño, una niña que estaba solo, que había alguien que era responsable de ti y de alguna manera falló. Entonces la psicología de esto es bastante difícil, porque para la víctima como para la madre la víctima, yo se los puedo decir, en algún punto sí culpé a mi mamá, o sea, sí le dije como que ¿tú dónde estabas? Pero es el punto de que también como madre, pues bueno, nunca pensarías que vas a tener que lidiar con esto, porque a la final es tu familia, pero pasa. Entonces, por eso también me gusta el otro video que estamos hablando de la mamá de Victoria, ya empoderado, o sea, ya pasó de la culpa a la acción. Entonces, de que voy a apoyar y voy a estar y se va a hacer justicia o sea, que es algo súper importante, porque debemos quitar el foco de la víctima y de la mamá y enfocarnos también en el abusador, como les comentaba. Yo no, o sea, cuando a mí me decían que estoy denunciando porque quiero venganza, es como que yo no quiero que le pase lo que a mí me pasó, quiero que se haga responsable de sus actos, porque era responsable de sus actos desde el principio, desde que decidió hacerlo. Entonces, ahorita todo esto es consecuencia de lo que una persona decidió hacer y tiene que hacerse responsable. Entonces, ese es como el cierre que necesitábamos darle a la campaña, ¿no? Como para decir, hay luz al final del camino, si bien es cierto, no es como que el sistema judicial es perfecto y que todo va a salir como esperamos, pero sí podemos exigir que se haga algo, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante. Y también decir que la sanación, digamos, la recuperación de un caso de estos, no necesariamente va a terminar en una sentencia judicial que diga que el violador va a estar preso. Eso sería lo ideal, porque para muchas personas víctimas, niñas, adolescentes, hombres, incluso víctimas de violencia sexual, eso es también sanador, no es parte de la reparación integral. O sea, es muy sanador que el violador entre a la cárcel y sea castigado. Pero no se reduce a eso la sanación, es más amplia que eso, es todo el proceso de hablar, de visibilizar, de recuperar la relación con tu madre, de entenderle a tu madre y de esa manera entender también lo que te pasó. Eso es muy importante. Y claro, con esto no quiero decir que la justicia no tenga que ser efectiva. La justicia tiene que ser efectiva y tiene que ser parte de la sanación de una víctima. Pero también estos procesos tienen que ver con estas otras cosas que son muy lindas y que recuperan un poco la esperanza en relación a cómo se viven estos procesos. Entonces, yo te agradezco nuevamente por esto. Y me parece que también es importante trabajar el tema. Una cosa es la prevención, o sea, cuando todavía no sabemos que el tema existe, no lo queremos saber y nos lo hacen saber. Prevenir, estar anticipados a lo que puede pasar con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro ser querido o cercano, pero también qué hacer cuando ya pasó, qué hacer cuando ya nos damos cuenta que eso está ahí, que hay que hacer algo. ¿Qué opinas, Dani? ¿Cómo sería la prevención? Es que es tan difícil porque la prevención no debería ser desde la víctima o desde esto, sino creo que la mejor manera de prevenir un abuso o el incesto es que no abusen. Tan sencillo como decir, es un niño, es una niña y tengo que respetar, porque ahí es justamente lo que hablábamos del primer episodio del adultocentrismo, de que nos enfocamos mucho en que los niños tienen que respetar a los adultos, pero no entendemos que también es importante que los adultos respeten a los niños. Y respetar en todo el sentido de su integridad, y respetar su infancia, y respetar su adolescencia, y respetar a estas personas que al final del día también son individuos, parte de la familia, que merecen ser escuchados, ser respetados. Yo sí, personalmente no creo que eso es un buen mensaje, decir no les dejen solos o no le dejen con tal persona o esto, porque al final el respeto hacia los niños, el respeto hacia las infancias debería ser algo que es por default, pero lamentablemente para mí sí el tema del adultocentrismo es algo que
no, o sea, que aumenta estas posibilidades de que este tipo de situaciones se generen. Entonces, creo que una forma de prevenir, hablando hacia las víctimas, es que como padres, y hablo de padres, papá, mamá, las personas encargadas de la crianza de un niño o una niña, ayuden a empoderar a este niño y esta niña de saber que tiene derechos, de que puede hablar, de que puede decir que no, que eso es algo súper importante, que puede proteger su cuerpo, de que puede hablar, o sea, crear ambientes seguros, sanos y saludables en el que el niño o la niña sepa que puede hablar, sepa que tiene esa apertura, sepa que su mamá lo va a escuchar, que su papá lo va a escuchar y sobre todo que se puedan sentir protegidos. Porque creo que no hay nada mejor para un abusador que una víctima perfecta, callada, que no sabe defenderse y que está así, o sea, agachadito y quietito y que no dice nada. Entonces, creo que eso es algo súper importante en el tema de la crianza, es decirles a los niños desde pequeños que su cuerpo es suyo y que nadie les puede hacer sentir incómodos, que pueden hablar al respecto y sobre todo que pueden alzar la voz. Entonces, ese es mi punto de vista como en el tema de la prevención, porque si un niño está seguro, se siente seguro, sabe que puede hablar, no va a ser una víctima o no va a ser como... O sea, no le vamos a dejar el camino fácil al depredador, de tener a un niño que es calladito, que le va a seguir sin chistar palabra, que en los principios del respeto hacia los adultos va a hacer todo lo que le digan, sino niños empoderados que saben que nadie los puede tocar y que saben que pueden hablar o que tienen un lugar seguro. Claro, eso me remite a que la prevención y actuar frente al hecho consumado tiene como dos niveles, ¿no? Un nivel grande que tendría que ver cómo la sociedad, el Estado, el sistema educativo, el de salud, qué sé yo, todos estamos conscientes de que hay que cambiar ciertas formas de pensar. Esto del adultocentrismo es bien importante, que tiene que ver con las relaciones de poder del adulto o adulta con los niños, porque sienten que esos niños son de su propiedad y tienen que obedecerlos en todo. Y eso es parte del machismo que vivimos en la sociedad y parte de este gran concepto que se llama patriarcado, ¿no? El patriarcado le da poder al hombre, le da poder a estos personajes que están encarnados también en estos depredadores sexuales que están dentro de la familia. Entonces una gran estrategia sería que se empiece a deconstruir ese tipo de pensamiento, de que la gente empiece a dudar de que los hombres son los que tienen que tener el poder en la sociedad, porque no deben tener el poder en la sociedad y es un poder machista, un poder malo. Entonces, en ese sentido, creo que un primer nivel es un nivel más grande, más amplio, ¿no? En donde podamos como sociedad cambiar la forma de pensar a una forma de pensar más equitativa, más cualitativamente feminista, diría yo. Lo otro es tener claro y partir de la premisa de que los niños y las niñas y las adolescentes tienen que ser protegidos por la sociedad. Y claro, por adultos y adultas que no tengan esas formas de pensar, porque no vamos a poner, eso creo que lo estás diciendo muy claro, no le vamos a poner la responsabilidad a la niña o al niño de que se cuiden a sí mismos. Lo que sí podemos hacer es darles herramientas de información. Decirles desde pequeñitos cómo se llaman sus partes íntimas, que nadie les puede tocar, y lo de la confianza, ¿no? Lo de la confianza de que van a creerles lo que van a decir, o sea, que se creen, se socialicen en un ambiente de empatía y de confianza. Todo eso creo que es muy, muy importante. Y yo creo que eso tiene una propuesta también política, estratégica, que es inmensa y que en otros países se da, que es incorporar en el currículum de la educación, del sistema educativo, la educación sexual integral. Eso que parece mala palabra para mucha gente que está en contra de los derechos, es una de las estrategias que más ha funcionado en otros países y que ha disminuido realmente el tema del acoso sexual, ha disminuido la impunidad, ha mejorado mucho la convivencia, ¿no? Y el respeto. Entonces, el respeto al que tú haces referencia, Dani, eso es muy, muy importante. Pero esto sería como el tema de la prevención, ¿no? O sea, la prevención nos corresponde a todo, pero ¿qué hacer
cómo actuar frente a un caso ya consumado, qué hacer frente a algo que ya está ahí, que vemos que sucedió. ¿Cómo darnos cuenta, por ejemplo? Bueno, esto es algo súper interesante porque, como lo vuelvo y lo repito, mucha gente cree que una víctima es alguien solamente que está sentado llorando y mal, y no es así. Yo recuerdo que en alguna ocasión, creo que esto, vivirlo te hace un poco más susceptible a entender cierto tipo de cosas. Cuando los niños, o sea, hablamos de niños porque esto es algo que me molestó mucho en tema de comentarios, Virgi. Yo tuve que salirme de TikTok porque me estaba ahí dando en comentarios porque habían personas que decían como que es que a los 12 años ya sabes lo que haces. Es que el niños de 12 años y de 10 años y no sé cómo tengan 12, 13, 15. Yo creo que hasta los 18. Aún somos personas que estamos desarrollándonos. Y yo lo que voy a decir es que los niños maduros no existen. Son niños que fueron obligados a tener actitudes adultas porque los adultos a su alrededor no eran capaces de establecer ese tipo de parámetros. Entonces, hay muchos niños que en este tipo de situaciones, porque es como que muy común, te dicen, ay, si el niño moja la cama, si se asusta con regularidad, si ya no quiere volver, si ya no quiere esto, pero no todo eso es 100% como una señal de que hay abuso, porque yo también lo viví. Entonces yo creería, yo les podría decir que hay situaciones que niños o adolescentes viven que los vuelven muy precoces. Entonces imagínate que un niño, una niña de 7, 8 años sepa como lo que te comentaba de la pornografía. Entonces son actitudes, son palabras, son cositas que tú también te puedes dar cuenta a través de eso. Entonces, si un niño es muy maduro para su edad, es porque está viviendo algo que no debería estar viviendo. Y eso es algo súper importante para empezar a darnos cuenta, porque no todos tenemos esta forma de enfrentar las cosas. Yo no lo enfrenté de una manera en la que yo, por ejemplo, si me ponías como que los síntomas de un niño que vivió abuso, probablemente yo no entraba encajaba en esa descripción. Porque es como lo que siempre te describen, que los niños luego ya lloran y luego se mojan la cama y ya no quieren ir y se alejan. Sino más bien ese tema de la curiosidad. Y eso es algo que me pasó. En una ocasión había una niña cercana, no era de mi familia, era de otra familia. Y yo noté que tenía ciertas actitudes con mi exnovio. La niña tenía 7, 8 años. Y hacía cosas como que me parecían súper extrañas, como por ejemplo le ponía la mano aquí y se la subía hasta acá. Y era como que, qué extraño. Y él era como que, ¿qué está pasando? Y en una ocasión él me contó que la niña le había dicho como que, ¿por qué no vienes y jugamos a la mamá y al papá? Y claro, o sea, cualquiera diría, ay, esta niña está loca. Es como que, ¿qué está viendo? Esa es la situación. ¿Qué está viviendo? ¿Qué siente y cree que estas situaciones son normales? Porque no está asustada al respecto, no es como que ella lo ve así, no es como que algo que está sucediendo traumático en este momento, es algo que se vuelve traumático a largo plazo. Porque lo que pasaba era que los niños alrededor de esta niña no querían jugar con ella, porque ella era diferente. Entonces, ¿qué pasaba? En un viaje que tuvimos familiar, yo tengo un sobrino varón, y es como que, ay, es que no quiero estar con ella, ¿por qué? Porque se me acerca a besar. Y es como que... Entonces hay esas actitudes que también son signos de que algo está pasando. Y yo no puedo culparle a la niña, porque es una niña que probablemente solamente está haciendo lo que ve en su entorno. Entonces, quitarnos esta creencia de que una víctima de abuso va a ser simplemente alguien que esté llorando siempre, esto... Hay signos, hay síntomas, y lo que tenemos que hacer incluso para que esta niña, en este caso, pueda desarrollarse de una manera saludable, porque como lo dije y lo vuelvo y lo repito, somos seres sexuales, tenemos que desarrollarnos, es que tal vez en un futuro ella va a sentir esa culpa porque todo el mundo la rechazaba porque era muy intensa. Pero ¿dónde estaban los adultos a su alrededor para explicarle que estas cosas no estaban bien o qué estaba viendo? Entonces yo en ese momento sí le dije como que mira, esto no está bien. Y hablé incluso con
Bueno, con los papás no en general, pero sí traté de entablar este tipo de conversación como que mira, esto está pasando, no vamos a fingir que es un juego, no vamos a fingir que la niña está jugando, que estará viendo, que es la televisión o que es el teléfono. Hay cosas que aquí están pasando y ella lo está haciendo ver con este tipo de juegos, con este tipo de actitudes. Y no estamos hablando de que está asustada o traumada, sino esto va a ser traumático después, cuando ella se dé cuenta de qué juegos estaba haciendo, de por qué es que los niños no querían jugar con ella. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Entonces sí, no hay la víctima perfecta, no hay como que una serie de una checklist en el que los niños o una víctima va a encajar, sino hay que estar atentos y estar pendientes de ese tipo de entornos. Claro, las víctimas obviamente son víctimas y siempre van a ser perfectas de acuerdo a su realidad y a lo que les ha pasado. Sin embargo, quisiera comentar lo siguiente. Los niños son maduros siempre de acuerdo a su edad, porque hay una madurez relacionada con la edad que tienen, ¿sí? Y eso tenemos que saber entender, ¿no? Y seguir ese proceso. Pero la madurez en nuestra sociedad se entiende como que el niño o la niña tienen actitudes de adultos o de adultas. Entonces dice, no, es que es muy maduro. Si la madurez se entiende como que ese niño o esa niña tiene más edad y es más inteligente porque tiene frases o actitudes de una persona adulta, estamos actuando mal con ese niño, ¿no? Porque le estamos quitando parte de su niñez, pensando que por eso es muy inteligente o es mejor que el resto, qué sé yo. Sin embargo, actitudes ya relacionadas con la sexualidad y con el ejemplo que estás poniendo, esa niña probablemente era una víctima. De hecho, era una víctima. Era una niña a la que le estaban o manoseando o la estaban abusando sexualmente y ella lo que estaba haciendo era repetir lo que ella estaba viviendo. Entonces yo creo que lo que primero hay que pensar en este tipo de casos es investigar si esa niña o ese niño está siendo abusado sexualmente, porque alguien sobre todo de esas edades hipersexualizados, digamos, con una precocidad, o niños que se empiezan a masturbar muy chiquitos o a tocarse, son niños o niñas que pueden estar viviendo una situación de violencia sexual. Y eso es muy importante no esconderlo, porque a los padres o a quienes están a cargo les puede dar vergüenza. Decir tú, mi hijo o mi hija me hace pasar malos ratos. Y no, o sea, ojo, ese puede ser un síntoma de que ese hijo, esa hija puede estar siendo víctima de abuso sexual, ¿no? Así como otras sintomatologías, un niño que cambia, por ejemplo, un niño hipersexualizado o una niña hipersexualizada es una niña que ha cambiado, porque no siempre ha sido así. O un niño o una niña que de repente ya no es la misma, no quiere comer, no quiere sacarse la ropa para bañarse, le da miedo ir al baño, o vemos signos visibles de secreción de sangre, qué sé yo, en su ropa interior. Eso, ojo con eso es gravísimo y eso hay que investigarlo. Entonces, frente a eso sí es importante tomar en cuenta esto que has dicho, los tipos de juegos o las actitudes en este sentido sexuales que puede tener un niño o una niña, y tomarlos como desde el dicho, piensa mal y acertarás. O sea, puedo pensar que está siendo abusado sexualmente y mejor me curo en salud y investigo qué es lo que está pasando. A lo mejor no está pasando nada y sí es una actitud de imitación, pero a lo mejor no. Y eso hay que investigar. Creo que vamos cerrando un poco esto. Es una pena que la campaña sí se vaya terminando. No sé si quieras hacer un comentario más sobre el tema de la prevención o de tratar o cómo tratar a una víctima cuando ya está ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que ha sido violentada sexualmente, porque hacer una síntesis de todo este proceso, cómo viviste este proceso de la campaña, las reacciones de la gente que
que puso mensajes. ¿Cómo podríamos mejorarla? ¿Qué podríamos hacer en una próxima campaña tal vez? ¿Cómo ves esto, Dani? Bueno, creo que lo más importante de toda esta situación, como ya lo había comentado, es empezar a hablar al respecto. Estoy muy feliz de que la gente lo esté haciendo, pero creo que el trasfondo que me encantaría dar justamente en el cierre de esta campaña es cuidar las infancias, proteger las infancias, proteger las adolescencias, porque los niños tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Y a veces creemos que la violencia solo se da o tiene que llegar a este grado extremo de tener lo que es abuso sexual, al extremo también de lo que es un embarazo y también un aborto. Entonces creo que la mejor manera de prevenir, digamos, este tipo de situaciones es enfocarnos en proteger la infancia, en proteger esas adolescencias, a través de la confianza, a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de crear estos espacios donde los niños, niñas, niñas se sientan seguros y puedan hablar de esto, pero sobre todo entender que ellos tienen, o sea, permitirles a los niños ser niños y vivir sus etapas y vivir todo esto a través de esta contención y protección que tenemos que realizar como adultos. Entonces, espero que este mensaje sea claro, sea conciso y que la gente lo pueda entender de una forma en la que finalmente enfoquemos la atención en el abusador y no solo en la víctima. Sí, a mí me parece importantísimo recapitular todo lo que ha sido esta campaña, desde el hecho de cómo las víctimas se sienten, de cómo la madre se siente, bajar un poco el tema de la culpa, del miedo, de la vergüenza, haber demostrado que el sector de justicia y el sector de salud tienen falencias, pero también haber demostrado que tienen responsabilidad, ¿sí? No queremos dar el mensaje de que los adultos tenemos que ser amigos de los niños ni de los adolescentes, ni que los papás y las mamás tienen que ser amigos. Yo creo que peor los papás y las mamás. Los papás y las mamás tenemos que ser eso, papás y mamás, y proteger a los hijos. O sea, eso de la amistad lo dejamos para los amigos, ¿sí? Los adultos tienen que proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Me encantó la frase que hay que proteger la adolescencia, porque de eso no se dice mucho. Y se trata a los adolescentes como que si ya fueran adultos. Y también están en un proceso de aprendizaje y tienen que ser protegidos por la sociedad adulta, ¿no? Y tener empatía y escucharlos y valorar el aporte que ya están empezando a dar y seguirlos alimentando con el tema de los derechos para que en los momentos específicos puedan defenderse hablando y pidiendo justicia y pidiendo protección. Entonces, en este sentido, de decirles a quienes nos han escuchado, nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Les agradecemos un montón que nos sigan en TikTok. Hemos mejorado mucho los seguidores en nuestras cuentas. Y bueno, pues, Dani, ¿quieres decir algún mensaje final? ¿Alguna consigna? Claro, alguna cosa? Agradecer, Villa. Imagínate, hemos estado hablando de este tema desde el 20 de septiembre. Ya estamos más o menos unos 2 meses. Hemos realizado como 30 piezas audiovisuales. Hemos generado estos 4 podcasts. Toda esta campaña ha sido con mucho amor y con este objetivo de brindar este mensaje, de dar a conocer estas situaciones, de mostrar, ¿no?, todo lo que significa un proceso para una víctima, pero sobre todo dar este mensaje también de esperanza, de que tal vez en este momento no es lo ideal, pero podemos luchar para que lo sea, para que en un futuro tal vez lo que estamos viviendo nosotros, los demás no lo tengan que vivir. Y ese es el mensaje que también le mando a otras víctimas que han vivido esta situación, que tal vez en este momento todavía se sienten un poco vulnerables o que aún no se animan a hablar al respecto. El sentido de que es importante alzar la voz, es importante encontrar nuestra voz, es importante poder compartir estas historias y de esta manera también empezar a sanar, ¿no? Entendemos que no todas las víctimas tienen, por ejemplo, el apoyo de sus familias o de sus padres o sus madres. Muchas veces, en muchos casos, las víctimas están solas,
Pero obviamente el motivo y el mensaje de esta campaña también es que sepan que tienen derechos, que pueden encontrar lugares de apoyo y que sobre todo no tienen que lidiar con esta situación solos. Entonces, ese es el mensaje que les queremos brindar, un poco de esperanza, y a través de estas historias que no hay nada mejor que poder compartir para que llegue a más personas, y ese fue siempre el objetivo de la campaña. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, al equipo que ha producido de una manera brillante este proceso y esta campaña. Aplausos para el equipo. Sí, aplausos para el equipo de 35 milímetros, y decirles también que si tienen algún caso que conocen, se comuniquen con la Fundación Desafío, se comuniquen con Dani, pongan sus inquietudes y su necesidad de información, que podemos hacer de puente y de facilitar la referencia a sitios donde les pueden ayudar. Siempre hay esperanza, como ha dicho Dani. Y bueno, pues cerramos esta campaña agradeciéndoles a todos y a todas y a todos quienes nos han seguido y nos seguirán apoyando en esta estrategia de visibilizar un problema tan grave como es la violencia sexual, el incesto, y decirles que el aborto por violación es legal, que es un derecho, y que pedir apoyo y pedir justicia también es un derecho. Muchas gracias.